Buen día, el día de hoy vamos a tratar el tema de la interpretación e implementación de protocolos de reactivación frente al COVID-19. Bien, el curso del día de hoy está más que nada enfocado en los cambios o nuevas formas de trabajo a nivel normativo. Bien, entendemos que la pandemia ha cambiado la forma de interactuar, de realizar nuestras actividades cotidianas, ¿no? Porque debemos ahora determinar ciertos controles antes de realizar nuestras actividades rutinarias con normalidad, ¿no? Entonces, ese cambio que se ve plasmado tanto en nuestra vida rutinaria diario, también se ve plasmado en el marco legal y también en consecuencia en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Es por ello que el día de hoy vamos a repasar, ¿no?, cuáles son estos cambios que a raíz de la pandemia el Estado ha decretado como necesarios para poder reanudar las actividades económicas en las distintas fases. El temario está compuesto de la introducción, los objetivos, el enfoque normativo. Vamos a repasar un poco cuál es el enfoque normativo de todos los documentos legales que se han promulgado a raíz del COVID-19. Vamos a realizar un pequeño análisis del contexto normativo frente al COVID-19. Veremos también cuáles son las obligaciones derivadas de la Resolución Ministerial 239 del MINSA y sus modificatorias, ¿no?, en el que nos menciona cuáles son las formas de las cuales las empresas van a tener que solicitar la reanudación de sus actividades empresariales, o qué cosas deben tener en cuenta, en consideración al momento de reiniciar sus actividades, ¿no? Veremos también un poco acerca de las consideraciones al protocolo de seguridad frente al COVID-19 en las áreas de minería, construcción, pesca, textil, petróleo y energía. Y finalmente vamos a ver cuál debería ser la actuación frente a una fiscalización durante el seguimiento de los planes. En este caso refiriéndonos a los planes sanitarios, ¿no?, que cada empresa debe implementar para poder reanudar sus actividades económicas. Los objetivos de este curso se encuentran enmarcados de la siguiente manera, ¿no? El participante está en la capacidad de entender cuál es el marco legal existente y sus diferentes exigencias en la gestión y control de los riesgos frente al COVID-19. También deberá identificar el alcance y aplicaciones de la Resolución Ministerial 239 y las normas relacionadas, y por último exponer los cambios normativos y sus implicancias ante futuras fiscalizaciones. Muy bien, tenemos en cuenta dentro del enfoque normativo que para poder reanudar las actividades económicas empresariales debemos tener en cuenta, ¿no?, y principalmente las resoluciones o las normativas legales que se han ido publicando en estos últimos días, de acuerdo a cada sector. Sin embargo, esta normativa corresponde también al cumplimiento de la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque el cumplimiento de estas normas nuevas a raíz del COVID nos permite prevenir y proteger al trabajador en su centro laboral, ¿no? Entonces es por ello que debemos tener bastante en cuenta que estas normas están asociadas directamente a la 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a su reglamento, el Decreto Supremo 005/2012 y sus modificatorias. Muy bien, dentro de esta primera lámina, o la lámina del enfoque normativo, se menciona que la normativa legal es muy amplia, por ello es importante tener presente algunos temas generales para su adecuada interpretación. Y así tenemos, ¿no?, la jerarquía de las normas legales, en la cual tenemos un amplio espectro de tipo de normas, ¿no? Sin embargo, debemos reconocer cuál está por encima de la otra, ¿no? Por ejemplo, una norma suprema para el Estado peruano vendría a ser la Constitución política, ¿no?, la Constitución y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Perú. Está en el primer escalón, en el primer nivel, ¿no? Es la norma que está por encima de todas. Después tenemos a la ley orgánica, que es aprobada por el Congreso de la República. Luego tenemos a la ley ordinaria, que es dispuesta por el Congreso. Tenemos a las resoluciones legislativas, decretos legislativos, decretos de urgencia,
Y vamos a prestarle atención a estos decretos de urgencia porque nosotros nos encontramos dentro del marco de un decreto de urgencia, ¿verdad? Por el COVID-19. Luego de ello tenemos el decreto supremo. Por debajo está la resolución suprema, que es dictada por el Poder Ejecutivo. Luego de ello tenemos las resoluciones ministeriales, ¿no? Que son actos administrativos. Tenemos las resoluciones viceministeriales. Tenemos luego las resoluciones directoriales, generales, luego las resoluciones directoriales y después en la parte baja tenemos las acciones de simple trámite, por ejemplo los TUPAS u otros, ¿no? Oficios, informes, memorandos u otros. Luego tenemos las normas declarativas, programáticas y operativas y por último tenemos los tipos de interpretación, ¿no? De las clases de las normas, que si son subjetivas o son objetivas. Y en este caso, ¿cuál es la diferencia entre una norma de interpretación subjetiva y una norma de interpretación objetiva? La clase subjetiva se refiere a la facultad de una persona de hacer valer sus derechos, ¿no? Son todos los derechos que como seres humanos o a los que los seres humanos tenemos amparo, ¿no? A eso se refiere a la clase subjetiva, ¿no? Que puede ser, como se menciona, auténtica, judicial, doctrinal y común. Por otro lado tenemos a la clase objetiva, ¿no? Que se refiere a un conjunto de normas, ¿no? Que tienen como objetivo regular a la sociedad, ¿no? A la sociedad, ¿no? Es toda aquella ley que se encuentra plasmado, que lo podemos encontrar en un documento. Esa es la clase de norma objetiva, ¿no? Que puede ser literal, extensiva y restrictiva. Tales son, ¿no? Las resoluciones ministeriales, por ejemplo, ¿no? Que nos indican puntos que nosotros debemos de cumplir antes de o como requisito para poder reanudar las actividades económicas empresariales. Entonces, es muy importante reconocer en principio cuál es la norma a la cual nosotros nos estamos acogiendo, ¿no? Para poder ver después a qué se encuentra asociada esta norma y cómo es que debemos interpretarla. Y les dimos un ejemplo, ¿no? Las nuevas normas que se están decretando, se están publicando por la pandemia del COVID-19 responden al cumplimiento de la ley 29783, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y saber que si estamos cumpliendo con estas nuevas normas, a raíz de la pandemia, estamos cumpliendo con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Bien, vamos a analizar un poco el contexto normativo frente al COVID-19. Y como les había mencionado, vamos a colocar en primer lugar a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, ¿no? ¿Qué es lo que se ha realizado, qué es lo que el Estado peruano ha realizado para poder proteger, ¿no? A los trabajadores dentro de su centro laboral, en su puesto de trabajo, en cumplimiento de esta norma de la 29783, ¿no? En principio, se ha publicado una guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral que corresponde a la resolución ministerial número 055 de este año. Luego tenemos al decreto supremo 008-2020, mediante el cual se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días, que como sabemos ahora último se ha extendido hasta el mes de septiembre, y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19, ¿no? Esta es la norma con la que todo el cambio de costumbres, podríamos decirlo así, tanto en el ámbito laboral como en el día a día, varía, ¿no? Va a cambiar, porque se van a establecer nuevos criterios para poder, como les mencionaba, interactuar, para poder desplazarnos, para poder permanecer en algún lugar público, ¿no? Entonces, ese es el inicio de todas las normas que después se van a desplegar. Luego tenemos el decreto supremo que declara en estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. Esto promulgado mediante el decreto supremo número 044 de 2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Y por último tenemos a la guía para la aplicación del trabajo remoto, ¿no?, que fue dictada mediante la resolución ministerial 072-2020, ¿no? Entonces todas estas normas se han promulgado nuevamente en cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, vamos a enfocarnos en el Decreto Supremo 044, ¿no?, el decreto que declara el estado de emergencia nacional, ¿no? De este decreto se desprenden otras tres, ¿no?, que son complementarias a esta norma, que es la norma complementaria sobre la suspensión perfecta de labores, publicada mediante el Decreto Supremo 011, las medidas para prevenir también la propagación a nivel nacional, que es un decreto de urgencia, el 026, y sobre el trabajo remoto previsto en las medidas para prevenir la propagación, mediante el Decreto Supremo 010-2020. Y luego de estas tenemos una resolución ministerial, la 193, enfocada en la prevención, el diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID en el Perú, que corresponde en complemento del decreto de urgencia 026, y las medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de acuerdo al decreto legislativo 1499, en cumplimiento del decreto 010-2020, ¿no?, sobre el trabajo remoto. Entonces, la promulgación de todas estas normas tiene un fin, ¿no?, cuidar a la población en realidad, ¿no?, y a la población también con cuyas condiciones los convierte en población vulnerable, ¿no?, que más adelante las vamos a repasar. Entonces, ese es nuestro análisis del contexto normativo frente al COVID-19. Ya después de ellas se van a desprender las resoluciones ministeriales en el cual se dispone cuál es la nueva forma de trabajo, ¿no?, los puntos que debemos tener en cuenta para poder reiniciar nuestras actividades económicas. Vamos a repasar la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral, de acuerdo a la resolución ministerial 055-2020, ¿no?, en la cual se dispone elaborar un plan de comunicación sobre la COVID-19 a cargo de el área de recursos humanos y comités de seguridad y salud en el trabajo, o en su defecto, los supervisores de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, las empresas, las organizaciones se encuentran en la obligación de elaborar este plan de comunicación, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Es la de mantener informados a los trabajadores, ¿no?, sobre la exposición al COVID-19 en el lugar de trabajo o mientras que realicen sus labores. También dispone de divulgar información sobre la oficial emitida por el Ministerio de Salud en cuanto a las disposiciones de nuevos trabajos para el COVID-19, de acuerdo al COVID-19. Disponer de material higiénico apropiado y adoptar protocolos de limpieza que resulten necesarios. Por ejemplo, y el más importante que podemos visualizar en los lugares a los cuales accedamos, es el lavado de manos, ¿no? En esta resolución ministerial se indica que la empresa o la organización debe disponer del material higiénico apropiado, es decir, que garanticen la adopción de nuevos protocolos de limpieza, ¿no? Tenemos nuestro protocolo de limpieza, y así como tenemos nuestro protocolo de limpieza necesario de acuerdo a las actividades que se realizan, debemos también disponer del material higiénico, ¿no?, para poder cumplir estos lineamientos. Y también dispone el teletrabajo, ¿no? Recomienda en realidad el teletrabajo, mediante el cual se realiza una modificación en el contrato de trabajo. Y actualmente hay muchas empresas que han optado, ¿no?, por tomar esa recomendación desde el primer momento, pues funciona más que nada para las actividades administrativas, ¿no? Para tal vez las actividades de campo es bastante difícil, muy difícil, poder trabajar mediante este sistema, ¿no?, del teletrabajo. O se podría alternar, ¿no?, entre los días de campo y
los días en los cuales necesitamos realizar trabajo administrativo, si es que el trabajo es variado, ¿no? Pero si el trabajo es netamente campo, pues con mucha más razón los protocolos de limpieza deben ser los adecuados y estrictamente necesarios. De acuerdo al decreto de urgencia 026, en la cual se promulgan las medidas para prevenir la propagación a nivel nacional, se dispone lo siguiente sobre el trabajo remoto, ¿no? Dice no afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando éstas favorezcan al trabajador. Es decir, por ninguna razón el trabajador debe verse afectado por las nuevas formas de trabajo, ¿no? En este caso es el trabajo remoto, ¿no? No debe afectar su naturaleza del vínculo laboral, ¿no? La remuneración y demás condiciones económicas. También dispone informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante el desarrollo del trabajo remoto. Y esto nos lleva a pensar en el análisis de peligros y evaluación de riesgos, de acuerdo a la nueva adopción de trabajo, ¿no? Que es en este caso el trabajo remoto. Y sobre este análisis y esta evaluación se debe informar al trabajador, ¿no? Cuáles son las medidas de control que vamos a adoptar, ¿no? También dispone comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ello. Dispone también que los equipos y medios informáticos de telecomunicaciones y análogos, tales son el internet, telefonía u otros, así como de cualquier otra naturaleza que resulten necesarios para la prestación de servicios, puedan ser proporcionados por el empleador o el trabajador. El trabajador debe contar, ¿no?, con las herramientas adecuadas para poder realizar el trabajo remoto en este caso, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que cuando se realiza la modificación de una actividad, hay que, además de identificar los peligros y evaluar los riesgos, tener en cuenta cuál es el material que va a necesitar, ¿no? Qué materiales y herramientas va a necesitar ahora que se cambia, ¿no? Cambia la forma de trabajo, ¿no? Y estas herramientas de trabajo tienen que ser proporcionadas por el empleador. ¿Qué más encontramos en este decreto de urgencia? Menciona que también dispone que el empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecido en el documento técnico denominado Atención y Manejo Clínico de Casos COVID-19, escenario de transmisión focalizada, aprobado por la Resolución Ministerial 084 y sus modificatorias a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos. El empleador debe tener un plan de actuación, ¿no?, para todos los trabajadores que se encuentren en este grupo de riesgo. Identificar en qué lugares o en qué zonas se encuentran laborando y cómo es que se va a proceder, ¿no? Qué es lo que se va a realizar con esos trabajadores para poder o cumplir el trabajo remoto o poder reubicarlos en cuanto dure el estado de emergencia. Dispone que cuando la naturaleza de las labores no sean compatibles con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, ¿no? Y en este punto tal vez complementa en parte al punto anterior, ¿no?, que el empleador debe saber qué hacer con sus trabajadores, ¿no?, de acuerdo al lugar de trabajo y al grupo de riesgo, ¿no? Verificar si es que se encuentra en el grupo de riesgo, debe saber qué es lo que se va a realizar con el trabajador, si se lo va a reubicar o en su defecto se va a solicitar una licencia con goce de haber, ¿no?, sujeta a compensación posterior, es decir, que esas horas sean recuperables. También se menciona que el subsidio del Seguro Social es salud a los trabajadores
cuya remuneración mensual sea de hasta 2.400 soles, que hayan sido diagnosticados con COVID-19, confirmado con el hisopado positivo o el procedimiento que determine la Autoridad Nacional de Salud, el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo. Es decir, si algún trabajador que realiza labores en su centro laboral físicamente es diagnosticado con COVID-19, el Seguro Social se hará cargo de su remuneración mensual, siempre y cuando el sueldo de esta persona no sobrepase los 2.400 soles. De esta forma, el trabajador se encuentra protegido y se asegura que cuente con su remuneración mensual de acuerdo a su contrato de trabajo. Bien, vamos a repasar el Decreto Supremo 010, que es el trabajo remoto previsto en las medidas para prevenir la propagación. Bien, en este Decreto Supremo se habla específicamente del trabajo remoto. Ya no hablamos como en la norma anterior de las condiciones laborales o cuáles son las consideraciones que debe tener el empleador, ¿no? Sino específicamente aquí del trabajo remoto, de la implementación del trabajo remoto, ¿no? Y mediante este decreto supremo se dispone que el empleador debe informar sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del trabajo remoto, incluyendo medidas que el trabajador debe observar durante la ejecución del trabajo remoto. Nuevamente aquí observamos la necesidad de la actualización del IPER para considerar el trabajo remoto como una actividad de la empresa, ¿no? Implementada por la empresa. Entonces, en el IPER vamos a encontrar las medidas, ¿no?, de protección, en los controles, las condiciones, que es la evaluación, y las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, que también los podemos ver en los controles o, en este caso, en la implementación de algunos afiches o material de sensibilización, ¿no?, para que el trabajador pueda cumplir y observar durante el trabajo remoto. También se dispone que el empleador debe especificar un canal de comunicación sobre la identificación de peligros y riesgos o accidentes de trabajo ocurridos durante el trabajo remoto. La comunicación sobre accidentes laborales la puede generar cualquier persona que comparta el domicilio o lugar de hacinamiento con el trabajador. Y de esta forma la norma ya nos está indicando de qué forma debemos tratar los accidentes laborales que se producen por efectos de cumplimiento de las labores dispuestas por nuestro empleador. También dispone que la jornada de trabajo no debe exceder de las 8 horas al día o de las 48 horas a la semana. Se puede pactar la distribución de la jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades. La jornada solo se puede distribuir un máximo de 6 días a la semana, ¿no? Y así como regula las condiciones de trabajo, también indica y pone nuevamente énfasis en el hecho de cumplir con las horas de trabajo que están dispuestas en la norma, ¿no? Por el hecho de realizar un trabajo remoto no significa que debamos trabajar o más horas o menos horas de las que nos corresponden, ¿no? De todas formas cumplimos con un horario de trabajo, ¿no?, y debemos seguirnos a tal en cuanto estemos sujetos a nuestro empleador, aún tengamos un vínculo laboral con el empleador. Repasamos el decreto legislativo 1499, que son las medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales, en el cual se dispone que se suspende la obligación de los exámenes médicos ocupacionales. Deben realizarse únicamente a aquellos trabajadores que no cuenten con el examen efectuado en el último año. ¿A raíz de qué se suspenden la obligación de estos exámenes médicos ocupacionales? Pues el flujo de personas que acuden a los centros médicos. Sin embargo, se mantiene aún los exámenes ocupacionales hasta el último año en curso, exonerando entonces la obligación de realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso. Muy importante tenerlo en cuenta.
¿Qué más menciona? Que el EMO, el examen médico ocupacional, se prorroga automáticamente hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria. Una buena práctica sería la de reconfirmar los datos sobre el peso, talla y alguna nueva enfermedad que el trabajador pueda declarar. Hay exámenes ocupacionales que son específicos de acuerdo al protocolo de examen médico ocupacional del puesto de trabajo de la empresa, ¿no? De algún trabajador de la empresa. Entonces, este examen médico ocupacional, la vigencia del último examen realizado se va a prorrogar hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, en caso haya vencido ya, ¿no? O esté por vencer. Sin embargo, se menciona que una buena práctica es reconfirmar los datos sobre el peso, la talla y alguna nueva enfermedad, ¿no? Puesto que también para poder prevenir las enfermedades, o bueno, en este caso el COVID-19, es importante conocer estos datos, ¿no? Más que nada los datos sobre el peso. Y de esa forma podemos identificar a alguna persona que se pueda encontrar dentro de este grupo de riesgo. Luego de ello, también se dispone el examen de retiro, que se mantiene como potestativo, es decir, a solicitud o del empleador o del trabajador. En todos los casos, la obligación de ejecutar vigilancia de la salud de los trabajadores permanece exigible al empleador. De igual forma, este punto se mantiene en referencia a la 29783, ¿no? Y a su reglamento, que el responsable de realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores es el empleador, ¿no? Aún es exigible este punto. Luego tenemos las capacitaciones, ¿no? Dice, las capacitaciones presenciales se exigen solo al momento de la contratación. En cambios a la función de puesto, las capacitaciones deberán respetar las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Aquí se debió indicar que estas capacitaciones presenciales se justificaban solo si el puesto del empleado implicaba un riesgo alto o muy alto, o que deba asistir presencialmente al trabajo. También tenemos que se dispone la obligación de las auditorías de seguridad y salud en el trabajo, quedan suspendidas, ¿no? Durante la emergencia sanitaria, ¿no? Que no es lo mismo que sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo deba bajar la guardia, o que la SUNAFIL no vaya a fiscalizar para comprobar la aplicación de los planes de vigilancia, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que en este punto, esta disposición se menciona específicamente a las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aquellas que deben ser realizadas por un auditor externo y que se encuentre registrado en el Ministerio de Trabajo como auditor. No se refiere al seguimiento o mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, tampoco a la actuación inspectiva de la SUNAFIL. Y este punto es bastante específico, ¿no? Y lo detalla, ¿no? Solamente auditorías del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. También se menciona la disposición respecto a los comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Se menciona que cuando no es posible realizar nuevas elecciones de comité, el mandato se prorroga mientras dure la emergencia sanitaria, ¿no? Se deberá demostrar la no posibilidad de realizar dichas elecciones. Por ejemplo, un porcentaje de los trabajadores no cuentan con computadora, estarían muy lejos físicamente de la sede principal, entre otras razones. Y hay que tener en cuenta lo que se menciona también en este punto, ¿no? Solamente si se demuestra la no posibilidad de realizar dichas elecciones, ¿no? Pero si es posible realizar las elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, entonces no existe justificación para no elegir nuevamente al comité. No debemos cumplir con la norma en este caso. Y por último tenemos que se dispone el otorgar las facilidades de un horario con cargo a compensar a personas o trabajadores en caso de tener familiares directos que cuentan con un diagnóstico COVID-19 o que son grupos de riesgo ante un posible contagio de COVID-19 y que en ambos casos no se encuentran hospitalizados, ¿no? También se realiza esta suspensión de labores mediante una licencia con goce de haber, especificando las horas a compensar, ¿no?
Y por último, dice los empleadores deben, en la medida de lo posible, bancarizar el abono de remuneraciones porque todo pago que se realice fuera del sistema financiero no se va a considerar como realizado, a excepción de probar lo contrario, ¿no? Entonces, este último punto dispone que se pueda bancarizar, ¿no? Bancarizar el pago del sueldo a los trabajadores, ¿no? En muchos lugares ocurre que el sueldo al trabajador se lo pagan en efectivo, ¿no? Sin embargo, por cumplir las medidas de seguridad y de higiene a raíz del COVID-19, es necesario que los empleadores bancaricen este sistema de remuneraciones. Vamos a repasar las obligaciones derivadas de la Resolución Ministerial 239 y las modificatorias. Esta norma corresponde a los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Y la Resolución Ministerial 265 corresponde a la modificatoria de la RM 239. Bien, en estas normas se dispone en principio preparar un plan de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19, considerar también la salud mental para un clima laboral adecuado que favorezca la implementación del plan. Esto último es una recomendación. ¿Y por qué se recalca el clima laboral? Vamos a recordar, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo en el contexto general de la población con el hecho de estar expuestos a la pandemia del COVID-19. Hay muchas personas que, según algunas notas de prensa o artículos, que han acudido a un centro de salud indicando que presentan los síntomas del COVID, muchos síntomas del COVID. Sin embargo, al realizarles las pruebas o al realizarles el control, han determinado de que no tienen la enfermedad y mucho menos los síntomas, sino que estos han sido creados por el hecho de que se han hecho la idea, ¿no?, de que en algún momento han salido a la calle a comprar o a abastecerse o han tenido contacto con alguien que ha estado en la calle y la mente los ha inducido a pensar que presentan los síntomas del COVID, ¿no? Entonces hay que considerar también que hay muchas personas que en estos momentos se encuentran bastante tensionadas, ¿no?, por el hecho de estar expuestos ante este virus. Entonces es muy importante considerar la salud mental para un adecuado clima laboral, ¿no?, en el cual, por ejemplo, si tenemos puestos de trabajo muy cercanos, las personas puedan interactuar de forma normal, ¿no?, respetando la distancia social, respetando los espacios de trabajo, pero que no tengan conflictos que vayan más allá de lo que la mente misma pueda crear. Es muy importante. También se menciona que este plan, ¿no?, de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y remitido al Ministerio de Salud mediante el sistema SIS-COVID-19. Los planes en general cuentan con 7 lineamientos. El primero es el de limpieza y desinfección de los centros de trabajo. El segundo es el de la evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al regreso al centro de trabajo, es decir, determinar qué trabajadores van a volver a insertarse en la actividad laboral. Luego tenemos el lavado y desinfección de manos, que es obligatorio. Y con este punto vamos a poder indicar en qué lugares se van a instalar nuevos lavamanos, en qué puntos estratégicamente van a estar ubicados para el personal que se encuentra laborando en campo, ¿no?, o que tiene un flujo de trabajo del centro laboral hacia la calle, ¿no? Luego de ello menciona la sensibilización en la prevención del contagio, las medidas de prevención o preventivas de aplicación colectiva, ¿no?, cómo debemos trabajar en conjunto con nuestros pares para poder prevenir la enfermedad y a su vez mantener el mismo ritmo de calidad de trabajo, ¿no?
Después están las medidas de protección personal, que es la implementación de barreras. En este caso, el nivel 5 de la jerarquía de controles, ¿no? La implementación de equipos de protección personal, que es lo que, de acuerdo a mi puesto de trabajo y lugar de trabajo, necesito y voy a usar. Muchas veces también nos sobreprotegemos y la sobreprotección puede causar otros riesgos, ¿no? Llevarnos a otros riesgos, como por ejemplo el hecho de que no nos podamos movilizar bien o nuestra vista se encuentre nublada y tengamos accidentes. Después tenemos la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19. Es decir, el empleador está en la obligación, tal cual lo menciona la Ley de Seguridad y el reglamento, de implementar la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y más aún en este contexto de COVID-19, ¿no? Que hay otras medidas a poder controlar, ¿no? Por ejemplo, temperatura, los síntomas del COVID, ¿no? Verificar, identificar cuáles son los trabajadores que presentan síntomas, en dónde han estado esos trabajadores, quiénes están más expuestos, quiénes no están expuestos, pero mantienen contacto con personal que usualmente sale a las calles a laborar, entre otros casos. Y en el anexo 1 de la resolución ministerial 239 vamos a encontrar qué es lo que nosotros necesitamos para poder implementar la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? En cuanto al profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, el anexo que presentamos acá está de acuerdo a la RM265, que es la modificatoria de la 239, en la cual se menciona que para el centro de trabajo tipo 1, es decir, para los trabajos o los centros de trabajo que cuentan hasta con 20 trabajadores, es necesario solo el empleador se haga responsable del tema de seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? En el contexto COVID-19. Para el centro de trabajo tipo 2, donde se cuentan con hasta 20 trabajadores, pero que se encuentren o que las actividades se encuentren dentro del Decreto Supremo 003/98, que este Decreto Supremo corresponde a las normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el llamado SCTR. Es decir, los centros de trabajo tipo 2 cuentan con hasta 20 trabajadores, pero realizan trabajos de riesgo. Entonces, para este tipo de centros de trabajo, el responsable de la seguridad y salud de los trabajadores es el empleador y deben contar con un licenciado en enfermería. El mismo que debe contar con entrenamientos en salud ocupacional o afines. Su jornada laboral tendrá una duración máxima de 36 horas semanales o su equivalente de 150 horas mensuales, incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna. Y por cada 1000 trabajadores debe contar con un profesional adicional. Para los centros de trabajo tipo 3, todos aquellos que cuentan con un número de trabajadores de 21 a 100, el empleador es de igual forma quien se hace responsable de la seguridad y salud de los trabajadores y también debe contar con un licenciado en enfermería. El centro de trabajo tipo 4, que es todo aquel que cuenta con 101 o hasta 500 trabajadores, debe contar con un licenciado en enfermería y con un médico. En este caso debe ser un médico ocupacional, ¿no? Además de que el responsable de la seguridad y salud de los trabajadores también es el empleador. De igual forma para el centro de trabajo tipo 4, ¿no? Para los centros de labores que cuentan con más de 500 trabajadores. Y hay un punto específico que se menciona también en este anexo que dice que para el caso de los centros de trabajo del tipo 3, 4 y 5 se consideran todas las actividades económicas incluidas o no incluidas en el Decreto Supremo 003 del 98. Es decir, todas aquellas actividades económicas sin excepción alguna.
Vamos a repasar también la forma de regresar al trabajo de forma segura de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que es la OIT, que se menciona que en línea con las disposiciones de las normativas nacionales de las recomendaciones de la OIT, se establecen que las medidas de higiene, la higiene personal, limpieza de los espacios, los equipos y las instalaciones de trabajo, ventilación, el equipo de protección personal, debe ser adecuado, ¿no? Debe ser adecuado y de forma suficiente de acuerdo a cada centro laboral o al desempeño del puesto de trabajo. También otra recomendación es que se realicen las medidas posibles, ¿no? Es decir, desde el hogar al lugar de trabajo, antes de salir de casa, en el transporte, hacia el trabajo y desde el trabajo. Se deben de tomar en cuenta los lineamientos de higiene para poder prevenir el contagio del COVID-19. Menciona también las medidas posibles al entrar al lugar de trabajo: el control de temperatura, el registro de ingresos y salidas y la promoción de higiene, ¿no? Entonces, estas son las actividades o las acciones que debe realizar el empleador al momento de dejar ingresar al centro laboral a un trabajador. Las medidas posibles dentro del lugar de trabajo: los vestuarios, los cuartos de baño y aseos, comedores y áreas de descanso, organización del trabajo y puestos de producción, utensilios de trabajo, circulación interna de personal, reuniones y viajes. Todas estas deben estar debidamente mapeadas por el empleador a fin de tener un control adecuado sobre la higiene del personal. El otro punto son las medidas al salir del trabajo. Menciona considerar turnos para evitar aglomeraciones y el lavado de manos. Los trabajadores vulnerables, en este caso, se procura implementar el teletrabajo para ellos. Luego está la protección de la salud mental de los trabajadores y teletrabajadores. Hay una nota periodística que estaba leyendo el otro día en la cual mencionaban que el estrés se ha incrementado últimamente a raíz de la implementación del teletrabajo. Entonces es muy importante también realizarle el seguimiento de la protección de la salud mental a todos los trabajadores y también a los trabajadores que se encuentran en la modalidad de teletrabajo. Y por último nos realiza una pregunta, ¿no? Que menciona cómo proceder en caso de trabajadores COVID-19 positivos, ¿no? La empresa debe implementar un protocolo de actuación en caso de identificar a trabajadores con COVID-19 en el centro laboral. Ahora vamos a repasar cuáles son los grupos de riesgo para el trabajo de acuerdo a la resolución ministerial 283 del Ministerio de Salud. Se menciona que los menores de 65 años sin comorbilidad, es decir, sin presencia de algún trastorno u otro de enfermedades adicionales, no se consideran como parte de este grupo de riesgo, ¿no? Dice, voluntad del trabajador no se requiere porque el trabajador está en condiciones de ir a laborar, y el examen médico previo se menciona que se recomienda desde los 60 años. Entonces, ¿debe trabajar? Sí, el trabajador debe trabajar. Luego, otro supuesto, el caso de obesidad, que tenga un índice de masa corporal menor a 40. ¿Se requiere consultar por la voluntad del trabajador? No se requiere, ¿no? Examen médico previo se recomienda. ¿Debe ir a trabajar? Sí, debe ir a trabajar, ¿no? Luego vamos al otro supuesto, que menciona la obesidad desde el índice de masa corporal 40. ¿Voluntad del trabajador se requiere? Sí, se requiere determinar la voluntad del trabajador para ir al centro de labor. Examen médico previo, altamente recomendable, y debe ir a trabajar solamente si es apto médicamente. Para los mayores de 65 años sin comorbilidad, ¿no? Voluntad del trabajador se requiere. Examen médico previo, es altamente recomendable y debe ir a trabajar solamente si es apto médicamente. Y por último tenemos a cualquier persona con comorbilidad, ¿no? Requiere la voluntad del trabajador para ir a trabajar. El examen médico previo también, altamente recomendable, y debe trabajar solamente si es apto médicamente, ¿no? Los factores de riesgo, de acuerdo a la resolución ministerial 283,
menciona que son los siguientes, ¿no? Que una persona sea mayor de 65 años de edad, que sufra hipertensión arterial no controlada, que tenga enfermedades cardiovasculares graves, que tenga cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor u obesidad con índice de masa corporal de 40 a más, ¿no? Son las consideraciones para nosotros poder identificar cuáles son los trabajadores que corresponden a estos grupos de riesgo, a fin de poder controlarlos y de también saber qué es lo que debemos de hacer con ellos si es que nos encontramos en este escenario. Y tenemos también que existe un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso de la República, que es el 5098, en el cual se incorpora el COVID-19 como parte de las enfermedades profesionales de los servidores de la salud en el país, modificando la ley 26790, ¿no? Que es la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, incorporando el COVID, como se mencionó, como una enfermedad profesional de los servidores de la salud en el país. Y si nosotros revisamos las noticias, ¿no?, podemos ver que en otros países como por ejemplo en Colombia también han incorporado al COVID-19 como una enfermedad profesional, ¿no? Entonces, a las que están expuestos muchos trabajadores de la salud, puesto que es altamente contagioso, ¿no? Y lo pueden contraer en aras de su labor, cumpliendo con sus deberes en su centro laboral. Vamos a repasar ahora las consideraciones al protocolo de seguridad frente al COVID-19 para el sector construcción, ¿no? Y para este sector corresponde en principio la resolución ministerial 087 del año 2020 del Ministerio de Vivienda, en el cual se dispone generar el plan de vigilancia para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo e integrarlo al plan de seguridad y salud en el trabajo, siendo el residente de obra, el responsable de ejecutar el protocolo, supervisor de obra y personal de salud hacer cumplir el protocolo. Ahora, con esta nueva disposición se requiere que el plan de vigilancia se encuentre alineado al plan de seguridad y salud en el trabajo, al plan anual de seguridad y salud en el trabajo, y que se encuentre integrado, ¿no? Es decir, cuando hablemos del plan de seguridad, también veamos involucrado al plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19, ¿no? Ahora, este plan nos indica que la responsabilidad de ejecutarlo es del residente de obra, y de hacer cumplir el protocolo corresponde al supervisor de obra y personal de salud. Menciona también o dispone dar formación en cumplimiento del protocolo, informar a los trabajadores acerca del plan, realizar prueba de descarte y registro de datos al ingreso a obra, en este caso el control de temperatura y pulsioximetría. Dispone también que los ingresos o reincorporaciones deben suscribir la ficha sintomatológica de COVID-19, de acuerdo al anexo 2 de la resolución ministerial 239 del 2020 MINSA. Debe instalar también paneles con recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-19. Esto más que nada por un tema de sensibilización visual. Planear acciones para mantener el distanciamiento a 1.5 metros en obra. Formar brigadas de trabajo para evitar el riesgo, y con esa parte hay que tener bastante cuidado, puesto que en una obra de construcción usualmente tenemos a los trabajadores en contacto bastante cercano, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver la forma o los criterios para poder lograr que nuestros trabajadores no se aglomeren a una distancia menor a la de 1.5 cada uno, ¿no? Y por último dice evaluar e identificar actividades que involucren aglomeración de personal, que está permitido el aforo de sobre el 50% por cada área. Y en este caso vamos a encontrar un nuevo punto que debemos repasar. Eso que implica tener menos personas en obra, ¿no? Menos personal laborando en obra. Entonces,
debemos también ver de qué forma vamos a distribuir el trabajo, ¿no? O cómo vamos a organizar los grupos de trabajo en cada lugar de trabajo para poder cumplir con esta disposición. En la siguiente lámina encontramos otras disposiciones de esta resolución ministerial que indican, por ejemplo, el establecimiento de grupos por edades y riesgos del personal, incluir el plan, las medidas para la protección a la entrada y salida de la obra, establecer los aforos máximos de las instalaciones, considerar ingreso de contratistas para reducir aglomeración. Tenemos también la desinfección de ambientes de la obra, reuniones de seguridad y otras aglomeraciones de personas que deben restringirse. El traslado del personal debe respetar el 50% de la capacidad de pasajeros. Se debe prevenir el ingreso del personal mediante horarios escalonados por intervalos de al menos 30 minutos. Y este punto nos va a llevar a nosotros o al personal de construcción, a los responsables, a organizar grupos de trabajo, ¿no? Grupos de trabajo sin impactar en el avance de la obra. Entonces hay que elaborar, además del plan de prevención, un plan de trabajo, no de seguridad y salud en el trabajo, sino de trabajo para poder verificar o evaluar de qué forma se va a continuar trabajando por grupos de trabajo en distintos intervalos de horarios. Y evaluar también cuáles son los riesgos, ¿no? De acuerdo a los intervalos de horario que se manejen, ¿no? A ver, tenemos que para la alimentación debe contarse con un proveedor que cumpla con las medidas sanitarias, disponer turnos para la dotación de alimentos y respetar el aforo del 50% de las instalaciones. Y aquí tenemos ya una disposición bastante clara, ¿no? Dice que debe contarse con un proveedor que cumpla con medidas sanitarias y la disposición de turnos para la dotación de alimentos. Son puntos que tal vez no los considerábamos anteriormente como parte de nuestro plan de trabajo, ¿no? Sin embargo, ahora la rutina va a cambiar, ¿no? O está cambiando para los nuevos trabajos que podamos tener en el ámbito de construcción. Dice, en caso de obras, el régimen de jornada de trabajo debe ser las más largas permitidas por ley para reducir la frecuencia de exposición del personal. Y aquí vamos a tener que identificar, en caso se permitan las jornadas más largas de trabajo, los riesgos a agentes, o la exposición, a agentes ocupacionales. Si es que un trabajador en obra está expuesto a ruido y cumplían con un 84 decibeles por jornada laboral de 8 horas, si este mismo trabajador en el mismo ambiente de trabajo va a estar expuesto por más horas, vamos a tener que identificar mecanismos o controles, implementar controles para poder reducir esa exposición al ruido ocupacional, ¿no? Hay otras cosas que también vamos a tener que evaluar juntamente con la implementación de estos puntos. Tenemos también que el personal debe usar mascarillas y guantes siempre. No se pueden compartir equipos de trabajo como arneses, lentes y otros de uso personal, ¿no? Lo cual va a incrementar la compra de equipos de protección personal. Tal es el caso del arnés, ¿no? Porque tal vez los lentes y otros de uso personal no se comparten, pero he visto muchas veces que el arnés de trabajo sí lo comparten, ¿no? Entonces tal vez la empresa va a tener que considerar elevar el presupuesto de inversión en compra de equipos de protección personal. Tenemos también el dotar agua, jabón y papel secante para el lavado de manos o solución hidroalcohólica del 70% para su desinfección. Tenemos también la limpieza y desinfección de ambientes diarios para los ambientes, herramientas, equipos y andamios. Y con eso vamos a tener que modificar tal vez los protocolos de limpieza y desinfección de ambientes u otros que se encuentren involucrados
en lo necesario para la obra, ¿no? Inclusive, ¿no? Evaluar si es que necesitamos a personal tercero o subcontratado para realizar estas labores de limpieza. Y en la siguiente lámina vamos a ver de qué forma tendríamos que evaluar la zona de trabajo, ¿no? Implementar la zona de trabajo para un área de construcción, ¿no? Tenemos nuestra zona de control de trabajo, el lugar en el cual vamos a realizar nuestras actividades, ¿no? Y tenemos 3 otros puntos adicionales, ¿no? La zona de control previo, que se encuentra al ingreso a la obra. Luego tenemos la zona de control de desinfección y por último la zona de control de vestuario. En la zona de control previo vamos a identificar al personal con factores de riesgo y brindar tratamiento diferenciado, ¿no? Validar la ausencia de sintomatología del COVID-19. En esta área o en esta zona vamos a tomar el control de temperatura, ¿no? Que hemos visto en muchos lugares, como por ejemplo los que ya han acudido a los supermercados, en mercados de abastecimiento, mayoristas, por ejemplo, o en los bancos, ¿no? Vemos que al ingreso hay personal que se encuentra tomando la temperatura. Entonces, esta zona está destinada a ello, ¿no? A tomar o identificar, ¿no? Los factores de riesgo y brindar el tratamiento diferenciado. Luego de ello tenemos la zona de control de desinfección. En esta zona se menciona que debe estar equipada adecuadamente con agua, jabón y solución al 70% de alcohol. La norma habla de aspersores, sin embargo el MINSA no lo recomienda. Los aspersores son aquellas cabinas de desinfección general en la cual una persona ingresa, es rociada por un agente limpiador, desinfectante, y ya sale pues debidamente higienizada, ¿no? Sin embargo, el MINSA no lo recomienda porque también pueden existir otros factores de riesgo a la salud, ¿no? Que se derivan del uso de estos aspersores, ¿no? Y del insumo utilizado para la higiene. Luego de ello tenemos la zona de control de vestuario. Se menciona que en esta zona se deben facilitar las mascarillas que cumplan por lo menos con la RM135, ¿no? También se deben distribuir los guantes de látex, respetar el distanciamiento de personal de 1.5 metros y contar con los depósitos para gestionar los residuos de los equipos de protección personal. Y por último tenemos a la zona de control de trabajo, ¿no? En este lugar debemos mantener la ventilación de las zonas de trabajo de manera natural o forzada, la limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo, equipos y materiales, garantizar el stock y reposición oportuna de los productos de limpieza y EPPs, usar guantes de vinilo en caso de uso de guantes de látex, desinfectar las superficies de interruptores, equipos u otros diariamente con una solución de alcohol al 70%, supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene de manos, la higiene ambiental y la respiratoria, para poder prevenir en todo caso el contagio por COVID-19, ¿no? Esta es una forma de graficar la zona de trabajo en una obra de construcción. Ahora, los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias, ¿no? De acuerdo a la resolución ministerial 088 del Ministerio de Vivienda, ¿no? Dice el listado de los proyectos de saneamiento priorizados del sector construcción. ¿Cuáles son estos criterios de focalización aprobados? Son la territorialidad, según la Autoridad Nacional de la Salud, la capacidad de atención, el personal, el impacto económico y social, supervisión y aseguramiento de los EPPs. Entonces, nuestros criterios de focalización territorial deben estar basados, ¿no? en estos criterios ya mencionados, ¿no? Y la obligación de informar las incidencias. Esto en cuanto al sector saneamiento. Pero para las zonas rurales se aprueba el criterio de focalización territorial y obligatoriedad de informar incidencias para la territorialidad, según igualmente la Autoridad Nacional de la Salud, y priorizar a la población ubicada en los centros poblados con mayor vulnerabilidad
a infecciones respiratorias. Dentro de la fase 1 de la reanudación de actividades se ha priorizado los proyectos inmobiliarios, las viviendas rurales mejoradas a través de núcleos ejecutores y por último los proyectos en el marco del decreto de urgencia, que aprueba las medidas extraordinarias para la atención a la población damnificada ubicada en la zona declarada en estado de emergencia mediante el decreto supremo 011-2020 de la PCM. Consideraciones al protocolo de seguridad frente al COVID-19 para el sector pesquero. Vamos a repasar la resolución ministerial 139, en el cual se mencionan ciertas obligaciones del empleador. Hoy vamos a ver el gráfico que se encuentra en el lado izquierdo, que dice que las obligaciones del empleador son las siguientes, hacer entrega del EPP y hacer las pruebas rápidas, consultar sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, prevenir trastornos psicosociales, brindar información sobre el COVID-19 a los trabajadores, y no solamente a los trabajadores, sino también a sus familiares, hacer un IPRC específico frente al COVID, tener una política de cero discriminación a trabajadores COVID positivo y por último otorgar recursos para mantener el orden, la limpieza y la desinfección en el lugar de trabajo, Estas son las obligaciones del empleador en cuanto a esta resolución ministerial. Y vamos a ver cuáles son o de qué forma tiene que elaborar el plan de regreso al trabajo, el plan de reanudación económica, en el cual debe indicar la razón social y el RUC, la región o provincia, distrito y dirección de cada sede de la empresa donde se encuentra ubicada, quién es el representante legal y su DNI, el número total de trabajadores con vínculo laboral, el número total de trabajadores con vínculo civil, sea terceros, personal por recibos por honorarios, la nómina del personal de servicio de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa, indicando profesión, grado de especializaciones y formación en salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, con estas consideraciones y criterios, la empresa debe comenzar con su reanudación laboral, identificando qué son las cosas que vamos a necesitar, Tenemos también los protocolos sanitarios de operación ante el COVID para actividades en materia de pesca industrial por consumo humano directo. ¿Cuáles son las disposiciones sanitarias? Dice la entrega de EPPs en función del riesgo de exposición al virus. Considerar también la infraestructura de ambiente de trabajo en cuanto a la reducción del aforo en plantas industriales y en embarcaciones para mantener el distanciamiento social de 1.5 metros, contar con un adecuado lavado de manos a discrecionalidad del empleador, es decir, el empleador también debe identificar cuáles son o cuántas veces se debe realizar el lavado de manos, con qué frecuencia, de acuerdo a la actividad que realiza, y al contacto que tiene con los alimentos, tanto con los alimentos como con el personal que va a abastecerse en este caso. La limpieza y desinfección a superficies, no a personas, es decir, se prioriza la limpieza y desinfección en las zonas de trabajo, en las herramientas o equipos de trabajo. El manejo de residuos como biocontaminados. Y por último, tenemos la prevención de la contaminación cruzada por uso de herramientas, rutas u otros. Podríamos decir que la contaminación cruzada es una contaminación indirecta, mediante el cual una superficie, en este caso por COVID, es contaminada por el uso de herramientas o equipos dentro de la zona de trabajo, más no por contaminación directa por la persona que porta el virus. Los criterios de focalización territorial para la pesca, dice contar con un permiso de pesca para extraer el recurso de anchoveta, en este caso específico de la extracción de la anchoveta, para el consumo humano indirecto vigente. Todo ello de acuerdo a la resolución ministerial 140 de 2020 producen. Se menciona que solamente operarán las embarcaciones pesqueras que cuenten con una medida de 50 metros cúbicos hasta
los 110 metros cúbicos de capacidad de bodega. Dice, el armador que cuente con una embarcación podrá operar con la totalidad de la misma, y el armador que cuente con 2 embarcaciones podrá operar con el 60% de la totalidad de su flota. Y tenemos otro criterio que menciona que las embarcaciones pesqueras que cuentan con una medida de 50 metros cúbicos o más de capacidad de bodega van a operar siempre y cuando el armador cuente con una embarcación que podrá operar con la totalidad de su flota, o cuando el armador que cuente con 2 o más embarcaciones podrán operar con el 60% de la totalidad de su flota.